Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Último bloque de Impacto Económico. En línea con nuestro objetivo de contribuir a la educación económica, la propuesta es compartir un corto video elaborado por los integrantes de la Fundación Libertad y Progreso. El tema es trabajo productivo versus trabajo improductivo. Tiene que ver con una estrategia para eliminar la pobreza. Señor director, si es tan amable. La única manera de salir de la pobreza es aumentar la productividad del trabajo, es decir, aumentar la cantidad de bienes que producimos por cada hora de trabajo. Cuando los antiguos cazadores inventaron el arco y la flecha, lograron cazar animales más grandes y en menos tiempo. Al igual que los pescadores cuando inventaron el anzuelo o las redes, lograron más pescados por hora de trabajo. La agricultura, la alfarería y muchos otros avances tecnológicos fueron progresivamente aumentando la productividad. Esto permitió el ahorro y la acumulación de capital, y las nuevas máquinas multiplicaron la producción. Si tenemos claro que para bajar la pobreza hay que aumentar la productividad, resulta fácil comprender que cuando el Estado contrata a un empleado público improductivo, el país se empobrece. En los últimos 15 años, en Argentina pasamos de 2 a más de 4 millones de empleados públicos. Como la producción del Estado fue similar, la productividad por empleado cayó casi a la mitad. Para pagar esos 2 millones de sueldos extras, los gobiernos aumentaron los impuestos afectando al sector productivo. Para colmo, para mantener ocupada toda esa gente, los burócratas inventan nuevas regulaciones y trámites que nuevamente sacan tiempo y dinero al sector privado. En consecuencia, cae la inversión, el empleo y los salarios privados y aumenta la desocupación. Los gobiernos responden otorgando millones de planes sociales y subsidios, y se ven obligados a cobrar más impuestos, a aumentar la deuda pública o a emitir papel moneda generando alta inflación. Al endeudarse en exceso, el Estado desplaza del crédito al sector privado, aumentan las tasas de interés y el riesgo país, agregando nuevos costos a las empresas que entonces producen menos y pueden pagar menores salarios. Si sube la inflación, cae el salario real y genera ineficiencias a las empresas que reducen nuevamente la productividad. Existe otro factor que también afecta a la productividad: el exceso de regulaciones laborales y los sindicatos, que actúan en contra del progreso, empeñándose en frenar los avances tecnológicos. Suelen estar en contra de Uber, del web check-in, del telepeaje, de los cajeros automáticos en los supermercados y de toda máquina que aumente la productividad. Así frenan la principal causa del aumento de los salarios reales. Les doy un ejemplo. El gremio de camioneros se opuso al envío de facturas de servicios y resúmenes bancarios por la vía digital, en sustitución del papel y del correo tradicional. Así, con una visión parcial, se pretende mantener trabajos y costos absolutamente inútiles. En este caso, las personas que cortan los árboles fabrican el papel y la tinta, las que imprimen, al igual que las que transportan la carta para entregar la factura en mano, siendo sustituibles por un algoritmo matemático que envía la carta por email a ínfimo costo, todas estas actividades tienen productividad cercana a cero. En muchos países como Argentina o Venezuela, los sindicatos toman medidas de fuerza para preservar las fuentes de trabajo, o sea, los trabajos improductivos. En cambio, los países que abrazan el cambio, como Chile, Nueva Zelanda, los países nórdicos, eliminan los costos improductivos, lo que les permite ser más eficientes en la creación de riqueza. Pero, ¿y qué pasa con la gente? Si el país es abierto y competitivo, tiene un mercado laboral flexible y bajos impuestos, los trabajadores despedidos encontrarán empleo rápidamente en nuevas empresas, que demandarán trabajos más interesantes, más productivos y con mejores sueldos. De hecho, los datos muestran que los países más libres e innovadores tienen menor desempleo. Como el aumento de productividad es la única forma de aumentar la riqueza y los salarios, es importante comprender qué medidas la favorecen y cuáles la destruyen. Para bajar la pobreza hay que dejar de castigar la productividad, eliminar los impuestos al trabajo, al ahorro, a la inversión, a las exportaciones, a los ingresos brutos y demás. También hay que reducir las regulaciones excesivas y flexibilizar las leyes laborales. Pero también debemos dejar de fomentar el trabajo improductivo. Eliminando los planes Descansar y en el sector público podemos duplicar la productividad traspasando la mitad de sus empleados al sector privado, mediante un plan de transición que les dé tiempo para encontrar nuevos empleos y el Estado puede ayudar con exenciones impositivas a las empresas que los tomen. Solo si hacemos estas reformas, Argentina volverá a estar entre los países avanzados y con mejores sueldos del planeta. Si te gusta este video, compartilo y sumate a Libertad y Progreso.
El gran desafío para generar las condiciones para el crecimiento y eliminar la pobreza es de carácter intelectual, digo bien. Identificar cuáles son los medios adecuados para llegar a los fines deseados. Ese es el gran tema y es allí donde tenemos que estar a la altura de los problemas que debemos enfrentar, dejar de lado las etiquetas, por ejemplo, el neoliberalismo, el gorilismo, ser conscientes de la importancia de plantear propuestas, no de plantear conclusiones a las que no se sabe cómo se llegó. Un tema vinculado con la presión impositiva, producto de un gasto público sobredimensionado, un caso puntual en un debate entre el economista Roberto Kachanowski y Pino Solanas. Roberto le planteó a Solanas el hecho de que cada senador tiene 35 empleados, una pyme, y eso tiene un costo que obviamente lo paga el sector productivo. Y como el sector público no hizo el ajuste hasta ahora, hablo del sector público a nivel nacional, provincial y municipal, el ajuste lo sigue haciendo el sector privado. Un dato muy concreto, en el 2018 se perdieron 191.300 puestos de trabajo en el sector privado. Como el sector público no hace el ajuste a nivel nacional, provincial y municipal, el ajuste lo sigue haciendo el sector privado, por ejemplo, en términos de puestos de trabajo, en términos de menor consumo. Alguien paga la fiesta, no hay algo así como una cena gratis, como decía el gran Milton Friedman. En este sentido, la línea de créditos que anunció el gobierno nacional, a tasas subsidiadas de entre el 25 y el 29%, es un pequeño paliativo, pero no resuelve el problema. Porque aquí el punto y el problema de fondo es la falta o la pérdida de rentabilidad de las empresas. De allí la necesidad de bajar impuestos, bajar el gasto y de crear a través de un plan integral las condiciones para el crecimiento. Gracias por estar. Nos reencontramos la próxima semana con más Impacto Económico.